Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990. Sí, desde aquí, WPRA990.com. Aquí estamos, 990.com. Así es, precisamente quien les habla, el trabajador social Raúl Morris, aquí con ustedes todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. Este es su programa Radio Bemba, hablando los temas que precisamente necesitamos encontrar, detalles, ideas, conceptos aclarados. Hoy estaremos hablando del tema del momento, que es la criminalidad, y cómo hemos estado experimentando nosotros como país, una serie de crímenes bastante horrendos, fuera de lo normal, y queremos atarlo con una serie de teorías que se hablan o que se discuten, unas investigaciones realizadas sobre cómo la economía y la criminalidad están directamente conectadas. Esto es sumamente importante y no es exclusivo de Puerto Rico. Estamos hablando de cosas que han ocurrido en el mundo desde que el mundo es mundo, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero específicamente cómo el no tener, cómo los recursos de sustentar a sus familias, como los recursos de sobrevivir, ¿no? Para poder tener alimento, poder tener el hogar, vivienda, poder tener lo más obvio, ¿no? Educación, salud, lo que todo el mundo merece tener. Esos desbalances de las cosas que algunos tienen por demás, ¿no? En ocasiones con o sin criminalidad, o como sin economía, o esa parte no importa, ¿no? Porque siempre hay algunos que en las situaciones difíciles, como aparentemente las que estamos experimentando en Puerto Rico, y estemos claros que desde mi punto de vista como trabajador social y como ciudadano de este país, la experiencia de Puerto Rico es que la economía donde está difícil precisamente es allá arriba, en los planos políticos y en los planos del presupuesto del país. Yo entiendo e insisto, y hemos traído aquí durante las últimas semanas diferentes ejemplos de personas que están trabajando y haciendo una economía nueva, ¿no? Creando, sacándole provecho a Puerto Rico, precisamente buscando nichos donde existen, y siempre mencionamos esto porque un ejemplo de esos es el mercado de Rincón, el mercado de Ponce, los mercados naturales orgánicos, que precisamente este fin de semana allá en Rincón estará el mercado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y si no me creen, vayan y ustedes vean como 400, 500 personas llegan allí y están buscando productos naturales orgánicos precisamente para comprar, ¿no? Y crean una economía, una microeconomía dentro de un pueblo al cual les beneficia por demás, porque cuando llegan todas esas personas allí a esa plaza, benefician a los negocios que están a su alrededor, benefician a los negocios que están en la plaza y benefician a todo el municipio. ¿Por qué? Porque reemplazan lo que pudiera ser una plaza vacía, abandonada, una plaza sin gente, y por lo contrario, cuando está llena de gente, la criminalidad no va a asomarse por allí porque necesita la oscuridad para esconderse, gente. Eso es bien sencillo. Por eso es importante ocupar los parques, ya sea con juegos o con actividades o con festivales. Ocupar las plazas, ya sea con arte, ya sea con música, ya sea
con kioscos, ya sea con cultura, un sinnúmero de diferentes maneras de estrategias que se pueden usar no solamente para generar economía, sino que a la vez usarlo como estrategia de limitar o reducir lo que es la criminalidad. Bueno, ese es el detalle precisamente y los invitamos este domingo allá al Mercado Orgánico y allá en Ponce, que este fin de semana están ocupando todo el pueblo porque este fin de semana es precisamente el carnaval. El carnaval más antiguo de Puerto Rico, 140 y pico de años de existencia. Y auspicien, porque allí pueden ir totalmente de gratis y con un par de chavitos comprarse sus productos también naturales porque están invitados, está dedicado precisamente a la naturaleza. Eso dicho, entrando en tema criminalidad y economía, desde siempre se han encontrado vínculos. La economía está relacionada con la criminalidad, siendo uno de los factores principales de la criminalidad contra la propiedad. Miren, los estudios dicen que cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad en los recursos, cuando la gente no tiene con qué comer, por ejemplo, y no estamos hablando recursos exclusivamente comida, ¿verdad? Porque cuando hablamos aquí de recursos y cuando hablamos aquí de pobreza, no estamos hablando de que yo no tengo que comer, porque puede ser que tengas una nevera llena de comida, pero la educación, la salud, la seguridad, la vivienda, o sea, cuando hablamos de riqueza, hablamos de un sinnúmero de otras cosas, no solamente es dinero, ¿no? Y cuando hablamos de pobreza, por ende, es precisamente lo mismo, ¿no? Que no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de un sinnúmero de cosas que un país, y usamos países, por ejemplo, como Suecia, como estos países nórdicos, ¿no? Donde Canadá, por ejemplo, algo tan cerca como Canadá, donde la salud es gratis, donde la educación es gratis hasta a nivel universitario, gente. Sí. Y otros países, ¿no? Donde esto es la norma. Porque se entienden que mientras tú le des salud, educación y seguridad a la gente, va a tener mejor calidad de vida y por ende van a encontrar, y dentro de esos espacios inclusive es donde están los empleos, ¿no? Porque en el caso de Puerto Rico sabemos que los empleos están en la agricultura, sabemos que los empleos están en la electricidad. Por ejemplo, estamos hablando de nuevos recursos de las placas solares, estamos hablando de la eólica, estamos hablando de un sinnúmero en la transportación colectiva, ¿no? Ahí es que están los recursos para crear los trabajos, ¿no? Se ha desde los 60 conceptualizado esto de importar el 80 y pico % de la economía, de lo que consumimos, y por ende eso crea una economía en otro país y aquí crea desempleo, ¿no? Y por eso, cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de esas sinnúmero de necesidades esenciales que cada uno de ustedes, nosotros, las tenemos que tener cuadras, como dicen por ahí, para que entonces yo no tenga que preocuparme por si me van a dar suficiente dinero, mis chavitos van a ser suficientes para comprar la medicina y para educar a mis hijos y para tener salud y para tener vivienda. Se habla de que en los países donde hay pobreza, y esto se ha comprobado, hay pobreza de todas las cosas que les mencioné. Hay, por ejemplo, una manifestación en la Ciudad de México, que en el 1994 aumentaron los delitos contra la propiedad 35.40%, y disminuyó el año después precisamente a 7 puntos. Y esto estaba relacionado con una crisis económica severa que vivió la historia de México. Y esto también ocurrió, por ejemplo, en Ucrania. Allá hay un museo, precisamente está ocurriendo ahora, ¿no? Donde hay unos conflictos particulares políticos que crean unas situaciones económicas, y esas situaciones económicas crean por ende una situación social. Lo mismo en Irlanda. Estuvimos en Irlanda y ese era el que quería mencionarles precisamente sobre la economía en Irlanda,
durante los años 70, durante los años 80, con la crisis política y que sigue teniendo, ¿no? La cuestión esta de si son católicos o si son protestantes y llevan esa lucha a lo que es el terrorismo de Estado y a lo que es el terrorismo casero, ¿no? Que llevan décadas, ¿no? Asesinando gente. Estamos hablando de Irlanda allá. Pues se dio una situación económica bárbara donde la gente no tenía qué comer, y eso también ocurrió, por ejemplo, en países como Estados Unidos en los 30, ¿no? Y cómo entonces el alza, ¿no? de lo que es la criminalidad con los Al Capone de la vida. Pues lo mismo ocurrió allá en Irlanda para los 70. Precisamente no había suficiente para comer y la gente entonces buscaba alternativas ilícitas, criminales, para poder sustentar su bolsillo. Cuando hablamos de la economía, recuerden bien que estamos hablando de tres factores. Estamos hablando de quiénes producen, quiénes compran y quiénes venden. Eso es un marco bien sencillo para entender la economía. Si tú no tienes quien produzca, la gente, el empleado, el que trabaja, no va a tener dinero. Y véase en un sinnúmero de diferentes ejemplos en Puerto Rico, cuando cierran las atuneras, por ejemplo, cuando cierran lo que viene siendo todos esos parques donde para los proyectos de manos a la obra, ya a los 50, 60, 70, se daban estos parques, estos espacios donde se creaba empleo, y toda esa gente estaba de alguna forma u otra siendo beneficiada porque tenía empleo, y ese empleo creaba la economía de bolsillo que yo entonces podía ir a comprar productos. Ahora que se ha estado dirigiendo o enfocando la economía hacia este sistema de mantengo que hemos visto durante las últimas décadas, ¿no? Desde esas mismas épocas para acá, ha hecho un grave daño, porque parecería que ayuda, pero realmente a quien mantiene son esas grandes corporaciones en Estados Unidos, y le voy a explicar esto en un segundo. Algunos pudieran entender que la alimentación precisamente, o estos servicios o estos beneficios que se reciben en Puerto Rico y en un sinnúmero de millones de personas en Estados Unidos que reciben estos beneficios del PAN, allá se llama welfare, se llama otra cosa, pero es lo mismo, ¿no? Y estos beneficios tienen un objetivo, tienen una razón de ser, precisamente dentro de lo que es el sistema de agricultura de Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Bueno, que la agricultura en Estados Unidos es vista como seguridad nacional. ¿Por qué? Porque es un país que entiende que si de alguna forma u otra no produce comida para sí mismo, en cualquier momento o en cualquier situación de dificultad o de guerra o cualquier situación de escasez, ellos no tienen los medios para alimentar a su pueblo. Miren qué sencillo, y es una cosa que se tiene que pensar y que es lógico, ¿no? Y que para que eso funcione, ellos subsidian, le dan dinero a agricultores, ¿sabes? Estas personas que de alguna forma u otra generan comida dentro de ese país. Y estamos hablando de agricultores, estamos hablando de ganaderos, estamos hablando de los criadores de pollo, estamos hablando de toda esa gente, ¿no? Eso es una estrategia de gobierno como seguridad nacional. Que aquí hacemos el paréntesis, y nuevamente, como lo hemos hecho en los últimos 2 programas, creo, agradecemos a la secretaria de Agricultura de nuestro país, porque cada vez me da muchísima felicidad cada vez que vamos en dirección a Ponce desde aquí de Mayagüez, o subimos en la otra dirección hacia Aguadilla, vemos esos campos llenos de agricultura. Felicidades. Si es algo que ha sido funcional en este gobierno del actual García Padilla, es precisamente la agricultura, que se ha visto y se ve. Y si no me creen, móntense en un vehículo, en un carro, y guíen hacia Ponce, y en ambos lados van a ver la manifestación de agricultura que no se veía hace décadas. Cierro ese paréntesis. La agricultura en Estados Unidos es vista como parte esencial de su plan
de sobrevivencia como país, ¿no? Ante todo. Y esto se lo preguntan a Israel, que tiene el mismo tamaño más o menos en población que Puerto Rico, o a lo mejor por 1 millón más, o un poquito. Ya igualmente un país que está en medio de un sinnúmero de países que considera hostil, pues tiene que generar su comida para alimentar a su pueblo, a su gente. Allá en Israel, todos los países que los rodean no necesariamente son amigos de Israel, y ustedes saben todas las razones y podemos invertir tiempo en eso, pero eso es y ha sido una principal razón por la cual el israelita, por la cual el judío aprendió a sembrar en campos donde no existe, donde no había ni agua, y lo que había era arena, y generaron una serie de estrategias, de tecnologías para precisamente sembrar en estos lugares, y hoy por hoy, y han tenido que hacerlo porque es donde la tierra prometida, y ustedes saben todo ese otro, toda esa otra historia religiosa, el cuento ¿no? De esa visión de que allí tenemos que regresar y se crea el pueblo por imposición de Estados Unidos, etcétera, y la nación y las otras naciones no conspiradoras. Pues precisamente ellos tuvieron que generar una agricultura dentro de lugares donde no se puede sembrar, donde no era ni posible sembrar, pero tenían que buscar las estrategias, y precisamente fue lo que hicieron. ¿Para qué? Para proteger a su gente. Pues eso es precisamente la visión que pudiéramos nosotros implementar de inmediato, y creo que es la visión de la Secretaria de Salud, que precisamente es una de las más importantes. Debe ser enfocar todos nuestros esfuerzos a generar una agricultura local de aquí de Puerto Rico. No importar 87 o 85% de nuestros productos, no. Eso significa 85% de manos o empleo que pudiéramos generar aquí. No estamos hablando del pico y la pala y el machete. Sí hay de eso, claro está, pero adicional a eso, tenemos maquinaria, tenemos tecnología. Ya no estamos hablando de lo que ocurría en los 40, en los 50, en los 30, no estamos hablando de la revolución de allá, esa revolución de agricultura, no, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que hoy por hoy la tecnología es diferente. Hoy tenemos un sinnúmero de conocimientos que definitivamente lo tenemos aquí a la universidad, a la RUM, en el colegio, lo tenemos tan cerca como eso, ¿no? Y es para generar en lugares donde cualquier cosa se da, porque en Puerto Rico tenemos 12 meses de posible agricultura para poder producir para aquí y para sacar de aquí para los Estados Unidos inclusive, o inclusive vender en el Caribe, donde hay tanta posibilidad de mercado. Lo hay porque lo hay. Si usted ha ido a cualquiera de estas pequeñas islas, usted sabe inclusive que los precios allá son astronómicos. O sea, por cualquier cosa hay que pagar un montón de dinero, cualquiera de las pequeñas islas. ¿Por qué? Porque tienen que importar todo, porque ellos no tienen el terreno para producir necesariamente para su población. Todo eso está conectado directamente con la economía. ¿Por qué? Porque si el 85% de los productos son importados en algún lugar del mundo, y no necesariamente en Estados Unidos, pero si en algún lugar del mundo se está produciendo el empleo para esa persona que sembró, que cultivó, que recogió y que exportó ese producto. Ahí es que está la solución para nuestro grave desempleo, ¿no? Y sabemos que lo tenemos, y entre otras cosas, es una alternativa que pudiéramos generar, y en 1 año o en 2 años pudiéramos tener los espacios de agricultura nuevamente, el café espectacular que se pierde en las montañas, que sabemos que también hay un sinnúmero de valientes que han asumido, que están regresando a las fincas, a esas maravillosas haciendas allá en el centro de la isla, con nuevos inventos, con nuevos proyectos, retomando esas haciendas y regresando a cultivar ese café
y creando un café de primera como ha sido desde de los siglos del siglo XIX, del siglo inclusive XVIII, ¿no? Donde aquí se cultivaba un café que todo el mundo quería beber. Pues no solamente generas café, tú generas empleo, eso es equivalente a... Y como consecuencia de eso, generas una mejor calidad de vida, generas menos violencia en las calles, generas menos criminalidad. ¿Por qué? Porque hay empleo, ahí es que está la solución a estos elementos. Y mientras más difícil se ponga la economía, mientras menos empleos haya en la isla, es equivalente a más criminalidad. Hay un proyecto que se dio en Nueva York hace unos años atrás que estaba relacionado con este científico llamado George Kelly, que habla de la ventana rota. Eso se ha hablado aquí en Puerto Rico y yo lo menciono para que se entienda que estamos hablando de unos conocimientos, James Wilson también unos conocimientos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Rutgers, donde de las ventanas rotas, ¿no? De que los lugares de los vecindarios pobres se da más alta la criminalidad y precisamente hay una correlación entre la pobreza y cuando hablamos de la pobreza con todo lo que discutimos anteriormente, el efecto de que una ventana rota, que se quede rota por ejemplo, en un edificio, en una casa, va a de alguna forma u otra afectar que otras ventanas, porque ven una ventana rota y las otras ventanas las van a romper, ¿no? Esa es la visión, ¿no? Los lugares deteriorados, los cubiertos de graffiti, de un desorden. Ese tipo de visión, ese tipo de análisis, precisamente habría que plantear que se reparen esas ventanas, si estamos hablando de que se reparen las herramientas para generar la economía, que se reparen alternativas económicas. Muchos piensan que los residenciales públicos se crearon para vivienda, precisamente, y que tiene sentido, ¿verdad? Sí, pero se crearon para vivienda en un momento donde Puerto Rico estaba teniendo un proyecto llamado Manos a la Obra y queríamos desmantelar la agricultura, que se convirtió en el proceso para desmantelar la agricultura y generar la industrialización. Y entonces bajaron la gente de los campos de la agricultura y los pusieron y los llevaron a estos lugares llamados residenciales públicos que estaban cerca de las industrias donde se iba a crear un sinnúmero de productos que eventualmente, eso ocurrió desde los 50 hasta los 70 y pico, donde el país tenía un proyecto de económico llamado Manos a la Obra y que generó un montón de empleo y que para eso necesitaban movilizar, necesitaban crear los espacios para que la gente pudiera vivir cerca de donde iban a trabajar eventualmente y que se entendía que era un desarrollo económico sustentable. Se olvidaron obviamente de la agricultura, poco a poco fue bajando la inversión del presupuesto en la agricultura y más importaciones de Estados Unidos y de otros lugares y por ende eso causó un desequilibrio porque después cuando se van estas grandes factorías o industrias a otros países donde la mano de obra es mucho más barata, aunque no sea mejor, porque nosotros sí tenemos muy buena mano de obra en Puerto Rico y también sabemos que es muy bien adiestrada, tenemos una población bien educada en cuanto a un sinnúmero de diferentes profesiones. Eso genera entonces un desempleo y ahora como no tienes una agricultura para que esa gente regrese y los tienes viviendo en la ciudad donde las alternativas para generar un ingreso o una economía para generar trabajo o al menos que lo crees tú mismo, ¿no? Que es hacia dónde se está dirigiendo el futuro. Yo entiendo de que debemos caminar, ¿no? Hacia dónde tenemos que dirigirnos. El puertorriqueño tiene que regresar a ser creativo y a buscar alternativas a los nichos económicos y mencionamos aquí constantemente lo que son los mercados agrícolas, precisamente porque ahí hay un nicho económico, entre otros, ¿no? Y vemos los pulgueros. No hay pulgueros en Puerto Rico y ninguno de los pulgueros en Puerto Rico donde hayan
10 o 15 kioscos. Estamos hablando de decenas de kioscos en todos. O sea, los pulgueros que parecen ciudades pequeñas, ¿no? Que se convierten en un ingreso para muchas de las familias. Y lo mismo hablamos de los mercados agrícolas en Puerto Rico. Esas son las conexiones entre la criminalidad y la economía, para resumir, porque son mucho más complejas que eso, ¿no? Y que también planteamos sin número de alternativas económicas como solución, que es lo que entendemos, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Gracias por escucharnos en este programa. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico, Radio Bemba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.